Ay, coño, el amor. Buenas tardes, bienvenidos a la sexta videoconferencia de la asignatura Cálculo Estructural. En esta ocasión, continuando la teoría relacionada con los ejercicios del cálculo de fuerzas en elementos estructurales utilizando el método de sección. Ayer en la tarde nosotros comenzamos la teoría, vimos la teoría, cuál era el procedimiento que se seguía para hacer el cálculo de las fuerzas mediante el método de sección. ¿Ok? Esa teoría involucraba que para realizar el cálculo teníamos que tener claro, ¿verdad?, el diagrama de cuerpo libre. Segundo, las ecuaciones básicas de la sumatoria de momentos en el punto que escojamos, ¿verdad?, que debería ser aquel punto donde elimináramos una de las o unas de los elementos que vamos a calcular para poder obtener el otro elemento, igual que como lo hacíamos en resistencia de materiales para el cálculo de vigas en las reacciones. Utilizábamos también las otras ecuaciones que son las sumatorias de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y, todo ello para cumplir con el balance de la estructura, porque el método se basa en que si la estructura está balanceada, ¿verdad?, cualquier elemento de la estructura también está balanceado. También habíamos dicho que había que seccionar una parte de la estructura, ¿verdad?, cortar, dividir, ¿verdad? Por eso que se llama secciones, una sección donde estuvieran involucrados la mayor cantidad de elementos a calcular o de fuerzas a calcular. Lo otro que habíamos visto era que lo primero que se realizaba era el cálculo de las reacciones en los apoyos y a partir de eso comenzar a realizar el cálculo de las fuerzas que nos piden que calculemos en la sección que está o en la parte que está seccionada de la estructura. Hoy vamos a continuar donde dejamos los ejercicios ayer. Recuerden que estos ejercicios, al igual que todos los ejercicios que usted conoce de fuerza, tienen una relación con la parte geométrica de los elementos, ¿verdad?, que usted consigue en una estructura. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que tengan sobre los ejercicios o la teoría, me la pueden hacer llegar al foro de la aplicación en el aula de cálculo estructural o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. La actividad 1 ya tiene fecha de evaluación. ¿Ok? Eso se refiere a la parte de los conceptos generales de las propiedades mecánicas de los materiales. Y la actividad evaluada número 2 también tiene fecha asignada y ya está cargada en la plataforma. Esa actividad está relacionada con lo que estamos viendo, que es el método de secciones. Sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia con las presentaciones de los ejercicios que se aplican para el cálculo de fuerzas mediante el método de secciones.
aquí tenemos ya la presentación donde nos quedamos. Vamos a repetir este ejercicio y a terminar de explicar la última parte. ¿Cómo dice el ejercicio? Para esa estructura que tenemos al lado derecho de la lámina, vamos a determinar la fuerza que está presente en el elemento CF. La fuerza presente en el elemento CF. Aquí. ¿Ok? La estructura tiene dos cargas o dos fuerzas, una en el punto C y otra en el punto D. Por supuesto, como lo dijimos anteriormente, debemos seccionar la estructura donde vamos a realizar el cálculo de la fuerza. Entonces, por lo tanto, esta estructura se parte o se va a seccionar en esta sección de acá. Por aquí voy a seccionar la figura. Vamos a construir el diagrama de cuerpo libre, pero antes de construir el diagrama de cuerpo libre debo calcular, ¿verdad?, la reacción en el punto A y la reacción en el apoyo E. Reacción en el apoyo A y reacción en el apoyo E, que es lo primero que me dicen que tengo que hacer. Entonces, determine la fuerza presente en el elemento CF de la armadura mostrada. Indique si el elemento está en tensión o compresión. Suponga que cada elemento está conectado mediante pasadores. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Para resolver este ejercicio, usaremos entonces la sección AA que se muestra en la figura, porque es la que contiene, ¿verdad?, el elemento que vamos a calcular, que es la fuerza en el elemento CF. ¿Ok? Esa es una fuerza interna. Entonces, lo primero que hacemos es calcular las reacciones en A y en E. Para calcular las reacciones en A, utilizamos las ecuaciones básicas que usted conoce. La primera ecuación que usted conoce es la sumatoria de momentos. En el sentido contrario de las agujas del reloj es positivo y bajo la notación que yo utilizo, y la otra en el sentido de la aguja del reloj, ese momento es negativo. ¿Ok? Entonces, realizo momento en A. Las fuerzas que hacen momento en A son esta fuerza en C, esta fuerza en C y la reacción que vamos a calcular RE. Entonces, la fuerza de 5 newton por el brazo al punto A, que es 8 metros, en este sentido es negativa. Sería 5 menos 5 kilonewton por 8 metros. El momento creado por la fuerza de 3 kilonewton por el brazo de 4, 8 y 12 metros, en este sentido es negativa, sería 3 kilonewton por 12 metros. Y la reacción hacia arriba, ¿verdad?, en el sentido contrario a la aguja del reloj por el brazo de 16 metros, sería la reacción en E. Por lo tanto, la sumatoria de momentos en el punto A será menos 5 kilonewton por 8, menos 3 kilonewton por 12, más la reacción en E por 16 metros. Despejando RE de esta ecuación que está igualada a 0, porque la sumatoria de momentos es igual a 0, me queda que la reacción en el punto es 4.75 kilonewton. Como ven, no me he metido con el elemento que voy a calcular. No necesito ese elemento ni ninguna otra fuerza, solo las que están mostradas en la armadura. Ahora voy a determinar la reacción en el punto A.
¿Cómo calculo la reacción en el punto A? Lo puedo hacer haciendo momento en E, o una forma más fácil sería con la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Que deben ser igual a 0, las fuerzas verticales. ¿Verticales por qué? Porque en A no existen reacciones horizontales. Si hubieran reacciones horizontales, tendría entonces que utilizar la ecuación para determinar esa reacción horizontal. ¿Cómo calculo entonces? Sumatoria de fuerzas en el eje Y sería menos 3 kilonewton, menos 5 kilonewton y más la reacción en A. Entonces, reacción en A, menos 5 kilonewton, menos 3 kilonewton, más 4.57 kilonewton, que fue la reacción que calculé en el punto E, porque es una fuerza vertical. Despejando la reacción en A, me queda que la reacción tiene un valor de 3.25 kilonewton. Ya determiné las reacciones en los apoyos. Ya tengo el diagrama de cuerpo libre completo para la armadura. El diagrama de cuerpo libre general de la armadura. Ahora me voy a disponer a determinar el elemento que está en CF, en el elemento CF, la fuerza de ahí. Por supuesto, voy a tener que crear otro diagrama de cuerpo libre. Y aquí está el otro diagrama de cuerpo libre. En ese punto CF, ¿ok? Vemos las fuerzas que actúan por efecto de las dos cargas de 3 kilonewton y 4.75 kilonewton. Esta es la fuerza CF. ¿Ok? Esta es la fuerza CF. Como ve, no es ni vertical, es una fuerza inclinada, ¿verdad? Que está ejerciendo sobre el elemento C sub F. ¿Qué voy a hacer? Voy a plantear utilizando el método de suposición. Voy a poder calcular un punto, un momento fijo, un punto fuera de la armadura que denomino O, mediante el método de superposición. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo acá? En este punto, en momento en O, voy a calcular las fuerzas que están involucradas. ¿Qué me falta para conocer el momento en O en este punto? Me falta determinar esta distancia X que va desde E hasta O. ¿Qué otros valores tengo? La distancia de O al punto F vertical, que sería 4 metros. Y en un punto que está acá, que es G, este que está aquí arriba, ¿verdad? La altura que tengo, que es de 2 metros. Tengo 4 metros, 2 metros. Tengo este, y en un punto que está acá, debo determinar el valor de O. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque esta fuerza tiene la misma dirección que está acá. Esta es la línea de acción de la fuerza del punto GF, porque es una fuerza interna. Aquí también hay fuerzas. ¿Okay? Tenemos fuerzas acá, tenemos fuerzas acá, aquí, aquí, y en esta extensión de la fuerza que llega acá es lo que determinamos en el punto O. Necesito entonces conocer el valor de X. Ese valor de X forma parte, ¿verdad? Desde el punto C hasta O, de la longitud de 4 metros más 4 metros más el valor de X.
el total, ¿verdad? Si aplico momento después en O, utilizando la fuerza, el brazo debería ser FCF, ¿verdad? En su componente por la longitud del brazo, que sería 4 metros más 4 metros más X. Debo determinar X, ¿ok? Esto que está acá es un triángulo rectángulo formado en C, G y O. Me falta nada más el pedazo este que está acá, ¿ok? Fíjese. Entonces, utilizando la geometría, ¿verdad? La geometría de los elementos, diremos 4 metros sobre 4, ¿verdad? 4 metros que está acá sobre 4 más X es a 6 metros sobre 8 más X. ¿Qué hice? Apliqué, ¿verdad? Una geometría, la geometría del triángulo rectángulo de ahí. Entonces, dije que la longitud de D a O es igual a la longitud de este pedazo con respecto a este. 6 metros es a 4 metros, como la distancia de 4 más X es a 8 más X. Eso fue lo que planteé. ¿Ok? Por eso es que tengo esta ecuación acá. ¿Qué voy a hacer ahora aquí? Lo que voy a hacer aquí es despejar el valor de X. Entonces, 4 metros, este término es a 4 metros más X, como 6 metros es a 8 metros más X. Una analogía geométrica. Es lo que acabo de plantear. Despejo el valor de X y me da 4 metros. Por lo tanto, esta longitud vale, si la cuento, sería 8 más 12 metros. Calculo el momento en O, en este punto. ¿Ok? Donde FCF por el seno de 45, que es la fuerza, ¿verdad? Del seno. ¿Cuál es el seno? El seno va a ser la componente vertical. FCF seno de 45, que está acá, ¿verdad? Por la distancia del brazo, que sería 12. 4, 4, 8 y 4 metros que acabo de terminar, sería ese momento. Negativo, porque va en el sentido de las agujas del reloj. Esta componente vertical, ¿verdad? De la fuerza FCF multiplicado, porque es la que ejerce momento sobre este señor, multiplicado por la longitud del brazo. FCF seno de 45, que es la componente, porque es un ángulo de 45 grados, porque es un triángulo equilátero que se está formando acá. ¿Ok? Este ángulo es de 45 grados, que está montado en esta parte. Ok, ya tengo el primer elemento, más el señor de 3 kilonewton que hace momento en sentido positivo por la distancia que serían 8 metros, menos la otra fuerza sobre el momento en O, que sería negativo porque va por la distancia que sería de 4 metros. Y calculo, despejando FCF y calculando, me queda que la fuerza FCF es igual a 0.589 kilonewton.
Y así determino la fuerza. ¿Por qué lo hago de esa manera? Por la siguiente razón. Primero, que la fuerza que está acá es una fuerza que no es perpendicular ni horizontal. Es una fuerza inclinada. Cuando las fuerzas son inclinadas o tienen estas direcciones, dependen del ángulo de abertura o cómo esté aplicada, ellas generan, y usted lo sabe, por física, que generan dos componentes, un componente en X y un componente en Y. Ese componente, ¿verdad? De acuerdo a la geometría, está conformado por la fuerza, por el seno o el coseno del ángulo, dependiendo si usted escoge seno o coseno, el cateto opuesto o el cateto adyacente. ¿Okay? El ángulo que forma acá esa fuerza, porque este es un triángulo equilátero. Este señor que está acá, vamos a verlo aquí. Este triángulo que está acá es un triángulo de 3 lados. Lo que pasa es que la figura no nos ayuda, pero esta que está aquí abajo se ve mejor. Quiere decir que aquí hay 90 grados y cada uno de estos ángulos que está acá son 45 grados para que la suma total sea 180. Por eso es que el ángulo que escojo, ¿verdad? Sería 45 grados. ¿Ok? Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, esta fuerza sobre este elemento genera una componente, ¿verdad? En el eje X y una componente en el eje Y. Por eso es que el diagrama de cuerpo libre está definido de esta manera. ¿Ok? Entonces, si esta fuerza va hacia allá, quiere decir que tengo un elemento en este sentido y un elemento en este sentido. ¿Ok? El elemento que va hacia arriba es el que me interesa, porque es la componente vertical de la fuerza FCF, que al hacer momento sobre el punto O aplicado, calculado o extendido por el método de superposición, usted puede determinar, ¿verdad?, la parte correspondiente a la fuerza que estoy aplicando, que sería el cateto opuesto por la hipotenusa, donde la hipotenusa en este caso es la fuerza FCF. Entonces, el seno del ángulo sería ¿quién? FCF por el seno de 45, que es FX. Si yo calculo el seno de acá, sería F de FCX, ¿verdad? FCY dividido entre la hipotenusa, que es el seno. Al despejar FCF de ahí, me va a quedar que F de Y es FCF por el seno de 45. Vuelvo a repetirlo. Aquí tenemos una componente en Y, ¿correcto? Esa componente en Y que está acá, ¿verdad? Si le aplicamos geometría, sería FCF por el seno de 45 grados, que es el cateto opuesto al ángulo. Como es seno de un ángulo, eso es la componente en Y dividido entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa en este caso? El valor de FCF. Entonces, como es la hipotenusa, lo que voy a calcular, despejo de la hipotenusa. El despeje de la hipotenusa, ¿verdad? Será, o la componente en Y será la hipotenusa multiplicada por el seno de 45 grados.
Ese es mi componente en Y que necesito para calcular momento acá. Esa componente, que es FCF por el seno 45, que representa la componente en Y, por el brazo, que sería 4, 4 y 8. ¿Verdad? 4, 4, 8 y 4, 12. Por eso es que está multiplicado por 12 metros. Más el momento que genera los 3 kilonewton por el brazo, que sería 4 y 4, 8. Menos el momento que genera 4,75 por el brazo, que sería 4. Ese brazo que me queda aquí fue determinado por una analogía geométrica, suponiendo, haciendo la asunción, si este lado por este brazo, ¿verdad?, es igual a este lado por este brazo. ¿Correcto? Y así determino la fuerza en el punto, en el elemento FCF. Veamos el otro ejercicio. Ahí tenemos esta armadura, donde tiene aplicado 1, 2, 3, 4 y las reacciones en los puntos 5 y 6. Tiene 6 fuerzas. Me dicen o quieren que calcule la fuerza presente en el elemento EB. Ya tengo las reacciones en los apoyos. Voy a calcular en el elemento EB, en esta barra que está acá. Por supuesto, haré el corte ¿dónde? Donde tenga más valores, ¿verdad? Donde se me facilite más fácil el elemento. Voy a cortar por acá en la sección A sub A. Tengo el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Vamos a usar la sección A sub A. Y voy a plantear sumatoria de momentos en el punto B. ¿Quiénes ejercen momento en B? Toda la fuerza que usted está viendo ahí, menos la de 1000 newton que está acá sobre el eje, sobre la barra. Entonces, tengo las distancias 2, 2 y 2. ¿Ok? Tengo un ángulo acá que me dan que es de 30 grados. Este ángulo es igual a este ángulo que está acá. Entonces, sumatoria de momentos en B es igual a 0. Sería 1000 newton por 4 metros. 1000 newton por 4 metros. Esta que tenemos acá, 1000 por 4 más 3000 por el brazo, que serían 2, menos 4000 por el brazo, que sería 4, más la fuerza ED por el seno de 30 por 4. Fuerza ED. FED. ¿Cuál es la fuerza FED? Esta que tenemos acá. ED. Esta carga, ¿verdad? El elemento que está generando acá fuerza. Sería FED. ¿Ok? FED, como está acá. ¿Por quién? Por el seno de 30 grados. Por el seno de 30 grados, por la distancia de 4 metros. Esta por esta que está acá.
y determino el valor de la fuerza ED. De aquí para acá. Esta que está aquí. ¿Ok? Eso me da 3000 newton. Por último, voy a calcular la fuerza que me interesa. ¿Qué tengo? Voy a utilizar ahora la sección B. Esta que está aquí. Voy a seccionar acá para calcular la fuerza que se origina en este lado, que es la fuerza EB. Entonces, esta fuerza que va acá, hacia abajo. Entonces, en este punto, arriba de la estructura de la armadura, ¿verdad? Genera una fuerza hacia acá. Entonces, voy a calcular sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X van a ser FF horizontal coseno de 30, correcto, menos 3000 newton por el coseno de 30 grados. FF, ¿verdad? Menos 3000 newton por el coseno de 30, este que está acá. Esta no la conozco, determino FF. Y después que conozco esto, calculo la fuerza en Y, que sería FEF, seno de 30, la componente vertical, más 3000 newton por el seno de 30, menos 1000 menos FEB. Y así determino FB igual a 2000 newton. En estos tipos de ejercicios lo que hay es que amarrar muy bien el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? ¿Y cuáles son las cargas que se están generando internamente en la estructura? Cuando yo aplico esta carga de 1000 newton acá, sobre este el elemento que es el que mandan a calcular, dentro se va a generar una carga, una fuerza interna. Esa es la que estamos calculando. Esta que está aquí no es la que está originada internamente. La que se origina internamente es la que se produce debido a todas las cargas que están actuando en esta barra, tanto esta como esta, que tienden a estirar o encoger ese elemento. Entonces, como vemos, ¿verdad? En este diagrama de cuerpo libre, esta carga generó dentro del elemento esta carga interna que es FB, que es la que vamos o la que calculamos. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, según el ejercicio, como está planteado, yo necesitaba determinar las cargas que están llegando acá. Esas cargas que están llegando acá son esta fuerza FED que se origina por la acción de las componentes en el punto C, ¿verdad? Y las componentes en el punto originadas por esta carga de 3000. Por eso es que aquí tenemos el FEF que teníamos que calcularlo también. Sobre este punto se generan hacia acá fuerzas internas, hacia acá fuerzas internas y hacia acá fuerzas internas. ¿Ok?
Eso no tiene que ver nada con las cargas. Claro, usted aplicó las cargas, está recibiendo carga ahí y esas generan esos elementos o esas fuerzas internas. Entonces, necesitábamos conocer la fuerza interna en este elemento, la fuerza interna en este elemento para poder utilizar, ¿verdad? Calcular la fuerza interna en este elemento. Entonces, para determinar esta fuerza interna, yo debía conocer, ¿verdad? La componente vertical de la fuerza interna aquí y la componente vertical de la fuerza interna acá, que es lo que vemos en este punto. Comencé calculando primero FD, haciendo momento acá. ¿Ok? Cuando determiné esa fuerza mediante el momento, me fui a calcular el otro valor, que era FEF, este término de acá, la que origina en este pedazo del brazo. ¿Ok? Determiné F de F y ya tenía todo para calcular esta fuerza. ¿Cómo lo hacíamos? Sumatoria de fuerzas en Y. La de 1000 newton, la misma FB, la componente vertical de FED y la componente vertical de FEF. Ambos eran componentes multiplicadas por el seno del ángulo que está formando la parte interna o la fuerza interna, FF y FED. Por eso es que tuvimos que realizar 2 cortes a la armadura. Conclusión, usted le puede hacer cortes a la armadura utilizando el método de secciones para poder determinar las que sean necesarias para poder determinar las fuerzas. Entonces, resumiendo, me pidieron calcular la fuerza interna acá. Esa fuerza interna, ¿verdad? Para yo poderla calcular, debía determinar la fuerza interna de ED y la fuerza interna de F para aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Y y determinar ese valor. Este señor lo determiné con el momento en el punto en B, perdón, aquí. Y el otro elemento lo determiné ya habiendo determinado con sumatoria de fuerzas el valor de FF. Porque ya había determinado FD. Aquí apliqué horizontal y cuando ya determiné FF ya tenía los valores para determinar las componentes, con las componentes verticales, la sumatoria de fuerzas en Y. Con esta lámina terminamos esta parte. Vamos a ver otros ejercicios. Vamos a verlos, a ver cuál es la estructura de cada ejercicio. Todavía nos quedan 2 clases, 4 clases. En la quinta semana nos quedan 2 clases, que es la que viene. Y en la sexta, 2 clases también. En la quinta tenemos que entregar la actividad. Y en la sexta semana, el jueves, podríamos ver los otros ejercicios del método de secciones para estar al día y resolver cualquiera
de las dudas que se nos puedan presentar. Vamos a verlos de todas maneras para que vean cuál es la estructura de lo que vamos a estudiar. De antemano les digo que estos ejercicios están cargados en la plataforma, en el aula Saya de Cálculo Estructural. Son similares a los anteriores, ¿verdad? Tienen la misma metodología de solución. En todos tenemos el diagrama de cuerpo libre. En todos comenzamos calculando las reacciones en los apoyos, ¿ok? Al conocer las reacciones, donde vamos a calcular, que nos están pidiendo, ¿verdad? Que es EF, DF y DG. EF, DF y DG. Aquí, aquí y acá. Aquí, por supuesto, voy a hacer el corte de la sección. Hago el corte de la sección y comenzamos, realizamos el diagrama de cuerpo libre y ahí vemos aplicar, vamos a aplicar las ecuaciones para determinar. Para cada uno de ellos determinamos cada una de las fuerzas en DG, en DF y en EF. Todos se resuelven igual. Aquí tenemos otro tipo de armadura. Como dijimos, primero el diagrama de cuerpo libre para poder calcular las reacciones en los apoyos. Ahí están las reacciones en los apoyos que tenemos que calcular. Calculamos las reacciones, utilizamos el elemento, ¿verdad? Que es EF y GI, EF y GI. Es donde voy a calcular. Hacemos el corte. Y utilizamos los pedazos de ese corte para determinar las fuerzas que nos piden. Todas son iguales. Tenemos 3 ejercicios que vamos a ver la semana que viene para completar ya de una vez, tener horas de clase para completar el método de sección. Cualquier duda que tengamos sobre estos ejercicios, los vamos a aclarar la semana que viene. El día jueves de la semana que viene vamos a ver estos ejercicios del método de secciones porque son los que son un poquito más complicados. ¿Ok? De todas maneras, cualquier duda que tengan en el transcurso de la semana sobre la actividad 1 que tenemos que entregar la semana que viene, que tiene fecha para el viernes, me la pueden hacer llegar a través del foro de la plataforma o a través del
WhatsApp del 0424-5161-730. Hemos terminado por el día de hoy. Tienen tiempo para internalizar los problemas. Tenemos tiempo suficiente hasta la 6ª semana para internalizar estos problemas. Tienen 4 días, bueno, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, 6 días para preparar los ejercicios de la actividad evaluada número 1. La actividad evaluada número 2 ya está cargada en la plataforma y está referida al cálculo de estas fuerzas mediante el método de sección. No me queda más nada que decirlo, que nos vemos la semana que viene. Que pasen buenas noches y que pasen un feliz fin de semana.